Amén, amén. Oremos por este estudio dirigido por nuestro amigo, el pastor Mauricio Ponce. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Permite, pastor, que palabras que sean dichas entren a nuestros corazones y que sirvamos siempre. Es sabiendo que Jesucristo es el que nos da la vida por su celestial. Gracias, Padre. Jesús. Entonces, vamos al estudio de esta noche. Se basa en el catecismo. Pregunta y respuesta. Oh, las 7. Oh, perdón. Entonces, vamos al estudio. Buenas noches, disculpen hermanos, no se escucha. Para que no se haga así. La voz. Sí. El micrófono de allá está abierto. ¿Aló? ¿No se escucha? Si quieres bajar el volumen, porque como estoy aquí me van a escuchar igual. Sí, hermano, se escucha, pero hay un eco fortísimo, hermano. ¿Ahora sí se escucha mejor? ¿Se escucha bien? ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor o igual? Ahora sí le escuchamos, pastor. Ya. Muy bien. Vamos entonces a empezar con el estudio.
Es bastante breve porque si ustedes han leído el Catecismo Mayor de Westminster, no le van a encontrar ninguna mayor dificultad. Y básicamente lo importante en esto es tener los conceptos bíblicos claros, porque recordemos que la confesión o los catecismos no están a la altura de la Biblia, sino que están subordinados a la Escritura. Por lo tanto, todo lo que digan debería ser desde las Escrituras. Y ahí es donde nosotros fortalecemos nuestra fe, crecemos en la fe del Señor y también tenemos la película, la idea más clara, un poquito por las explicaciones que estos estudiosos, estos teólogos también le han dado a cada pasaje de las Escrituras. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver también el material. Y la pregunta. La pregunta es la número 8, como habíamos dicho, y esta pregunta está, diría yo, no solamente basada en pasajes bíblicos, sino que básicamente describe de alguna manera lo que es el ser mismo de Dios, o parte del ser mismo de Dios. ¿Por qué? Porque absolutamente partiendo de esto, vemos que se describe como, en la pregunta de si hay más de un Dios, la respuesta históricamente ortodoxa, bíblica y reformada es que no hay sino un solo Dios. Esa es la respuesta entonces a la pregunta número 8, Catecismo Mayor de Westminster. ¿Hay más de un Dios? La respuesta es que no. No hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Y aquí tenemos algunas referencias bíblicas que me gustaría que siguiéramos, porque esta respuesta está cargada de doctrina. La palabra doctrina sabemos que significa enseñanza. Y en este caso, en la enseñanza bíblica, la respuesta es bien simple, no hay sino un solo Dios. Pero cuando revisamos las Escrituras, de hecho aquí se mencionan 3 pasajes, sin embargo la Biblia está repleta de evidencias que nos muestran que hay un solo Dios. Vamos a revisar el Deuteronomio 6:4. También lo voy a compartir aquí. ¿Qué pantalla se sigue viendo? La misma. ¿Se ve lo que estoy buscando, no? Sí. Ah, ya. Bien. Entonces aquí tenemos... Y se ve. Ya. Ahora se puede activar el micrófono si quiere, César. Bien. Aquí tenemos la pregunta, una respuesta bíblica. Cuando lo leía también nuestro hermano Reinaldo hace un momento, este es el llamado por los judíos el Shema, es oye, escucha, pero aquí también hay un imperativo de por medio, es un mandato, es oír, pero lo interesante de este oír, de la palabra en hebreo aquí, es un oír de poner en práctica. No es como, por ejemplo, algunos de nosotros de repente nos dicen, oye, yo escuché por ahí tal cosa, pero eso no causó ningún efecto en mí, ningún cambio en mi vida, y por lo tanto tampoco tuve un accionar o un obrar práctico en mi vida de lo que escuché por ahí. Entonces, este no es lo mismo. Esta palabra denota que es un imperativo y que debe generar una acción. Es un oír activamente, por decirlo de alguna manera, y ese oír que es mandado para Israel, finalmente también es traspasado al pueblo de Dios, es decir, a nosotros también, porque está en la ley moral de Dios, está en las tablas también, que el mismo Moisés lo mostró al pueblo de Dios como algo que debía hacer constantemente. Oye Israel, pon atención, escucha, mírame a los ojos mientras hablo, pero pon en práctica lo que te voy a decir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí claramente responde la pregunta del catecismo.
pero también responde muchas otras interrogantes. O si leemos bien y ponemos atención a lo que nos propone ese versículo, básicamente es que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Lo que hemos escuchado. Si tú oyes, el oír que expresa aquí pone en práctica o pasa a lo práctico de nuestra vida, entonces vamos a vivir de acuerdo al conocimiento y a la verdad de que existe un solo Dios, no hay más que uno. Y esa verdad, al permear nuestro corazón, al llegar a nuestro corazón, finalmente nos permite, entre otras cosas, evitar la idolatría. Pero también el contexto de Deuteronomio nos muestra que en los primeros mandamientos, el primero y el segundo básicamente, nos dice no solamente que Dios es uno, sino cómo debemos dirigirnos a Él. Entonces ahí se va viendo como que este oye básicamente es de acción. Todo lo que vas a escuchar con esta verdad de que Jehová es nuestro Dios y es uno, tú debes ponerlo en práctica, o sea, si lo crees, lo vas a poner en práctica, vas a vivir de acuerdo a esa verdad. Y de ahí se desprende, eso es muy importante, porque de ahí se desprende un montón de otras cosas en nuestra vida diaria y práctica. De hecho, si nosotros creemos esta verdad, finalmente nuestra vida va a procurar, o debería procurar, ser más santa, o vivir en santidad, en consagración, porque si es un solo Dios, y es el único y es el verdadero Dios, y es tu Dios, aunque tú no quieras creer, sigue siendo tu Dios. Entonces, al entender esa verdad, hasta tu vida también se va a restringir de acciones impías o que avergüencen el nombre del Señor y que por lo tanto te lleven a una obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque así tú entiendes que Él es tu Dios. No es un Dios por ahí, porque no existe, Él es el único. Jehová es nuestro Dios, porque ahí lo está narrando Moisés, pero es lo mismo para nosotros decir, es mi Dios. Y si es mi Dios, tengo que creer y permearme de lo que dice el resto de la verdad bíblica. Entonces, las referencias bíblicas aquí son claras, pero tienen mucha profundidad. Si me pueden acompañar a Deuteronomio 20, por favor. Fíjese que en Deuteronomio 20 tenemos varios puntos interesantes, pero solamente es como para reforzar lo que se había dicho antes. 20, evidentemente son muchos capítulos después del que acabamos de leer, del versículo que acabamos de leer, pero hay algo particular. El versículo 1 empieza con la palabra cuando salgas y todo lo demás. El 10 sigue con cuando te acerques. Y el 19 continúa cuando sities. O sea, básicamente ahí, si bien se está narrando una acción progresiva, no vamos a entrar en ese contexto para no desviarnos, pero básicamente quería mostrar qué es lo que produce un conocer realmente a nuestro Dios. Esa verdad permea el corazón del creyente de tal forma que lo va a llevar en una acción progresiva para la gloria de Dios y para el bien de nosotros. Entonces, finalmente, es algo que aquí se ve la acción o la acción práctica que nos lleva el conocimiento espiritual y verdadero de que Dios, Jehová, nuestro Dios, uno es. Eso solamente era como un ejemplo, una aplicación. Usted puede poner un montón de aplicaciones más en su vida diaria. ¿Por qué yo amo a mi esposo? ¿Por qué respeto a mi esposa? ¿Por qué? Porque tengo un Dios y ese Dios es el único y el verdadero, y es mi Dios. Entonces esa verdad permea nuestra vida diaria de una forma muy poderosa. Ahora vamos a ver 1 Corintios 8, del 4 al 6, por favor. Y se los voy a compartir, pero usted búsquelo en su Biblia. Alguien, si quiere, puede abrir el micrófono y leerlo, por favor.
1 Corintios 8, del 4 al 6, con voz clara y audible, por favor. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muchas gracias. Aquí se amplía un poco más esto, la misma Biblia explica un poco más y amplía el hecho de que Dios en sí es lo que dice en nuestro catecismo, es vivo y verdadero. ¿Cómo se resume eso? De que solo hay un Dios verdadero y todos los otros son falsos. Pero aquí hay algo interesante, porque al decir que los otros son falsos, estamos asumiendo que son otros dioses falsos. Por lo tanto, hay gente que sí claramente puede decir que son semidioses. De hecho, muchas de las historias que han surgen en las historias de mitología, surgen de que hay un Dios superior y que de ahí todos los demás para abajo son semidioses, y algunos, bueno, extrañamente toman la Biblia para sacar ese tipo de cuentos, pero aquí claramente el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, que en un contexto específico, pero se nos deja ver más de la persona de Dios, y que básicamente no hay otros dioses. Aunque se llamen así, no los hay, no existen, no existen semidioses, no hay nada que se pudiera comparar a Dios. Lo que existen sí son ídolos, pero básicamente eso ni siquiera se acerca a que tenga algún tipo de poder. Para nosotros, sin embargo, eso que llama mucho la atención, dice, para nosotros, sin embargo, y básicamente uno podría decir, bueno, esa es tu verdad, pero hay otras verdades, y sabemos que esa lógica no funciona, porque dos verdades diferentes no pueden ser verdad. O sea, si las dos se oponen, básicamente una de las dos es verdad, pero no las dos no son verdad. Entonces, este texto no se puede usar para hablar de nuestra verdad como cristianos y de la verdad de otro como ateo, por ejemplo, o no cristiano. Aquí simplemente, para nosotros, solo hay un Dios. Pero basado en el versículo anterior, te das cuenta de que ese para nosotros quiere decir también, nosotros entendemos que existe un solo Dios, y esa es la verdad, y esa es una verdad absoluta. Eso lo vimos nosotros en el primer versículo que leímos acá en Deuteronomio 6:4. ¿Me explico? Y podríamos ir a Jeremías también, pero aquí vamos a ver lo que se resume, que es el Dios verdadero es creador y el gobernador de todo, y ese es el derecho de Dios, por ser Dios. Dios no puede ser juzgado, no puede ser examinado o puesto en un tubo de ensayo o bajo una lupa o un microscopio para examinarlo, porque Él está por sobre todas las cosas, sin principio, sin final, y todas las cosas tienen tiempo y espacio, por lo tanto no pueden sujetar a Dios para examinarlo. Solamente Dios, por ser Dios, ya es un hecho, y por haber creado las cosas, es un hecho que es el creador y por lo tanto el gobernador de todas las cosas. Aquí en el comentario que nos hace Williamson, el texto que tenemos acá, hace algunas preguntas muy interesantes, porque básicamente al no entender, al no tener claridad sobre esta enseñanza de la respuesta, y bueno, los versículos que hemos leído, de que no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. La expresión verdadero ahí significa que esa, no solamente Él, sino que esa declaración es cierta, es verdad, es explícitamente correcta, no hay ambigüedades ahí. Ustedes saben que la gente puede torcer las cosas. Entonces el comentarista hace algo interesante. Aquí él pregunta, ¿cómo denominamos el sistema de religión que cree en un solo Dios? Y sabemos, bueno, muchas veces se llama monoteísmo.
mono viene de la palabra original que significa uno. Y teísmo tiene que ver realmente con creencias en Dios. Básicamente, entonces, cuando hablamos de monoteísmo, estamos hablando de creer en un solo Dios o que existe un solo Dios en nuestro esquema de creencia. La segunda pregunta que hace es, ¿qué es el opuesto del monoteísmo? Y es evidente, la respuesta es fácil, lo contrario es el politeísmo. Poli es mucho, entonces, o varios. Por lo tanto, lo contrario de mono, que es uno, es poli, que es muchos. Politeísmo entonces quiere decir la creencia en muchos dioses, pero aquí hay una intervención interesante que él hace con la pregunta número 3, cuando pregunta ¿qué idea perteneciente al desarrollo de la religión? Eso es una materia en sí. Es aquella que comúnmente mantienen los evolucionistas. Nos dice el texto que la religión fue un desarrollo gradual. Esto es lo que alegan los evolucionistas, que fue un desarrollo gradual comenzando con el animismo, es decir, las creencias en los espíritus, y después pasando por la etapa del politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, y finalmente alcanzando la última etapa, que es el monoteísmo. O sea, básicamente, según el desarrollo de cómo describe un ateo o un evolucionista más bien el desarrollo de la religión, entonces es sorprendente porque es como decir, bueno, vamos a poner a narrar un partido o un juego de fútbol al experto narrador de baloncesto. Entonces el que narra baloncesto no tiene idea ni siquiera de las reglas de fútbol, pero se atreve y lo hace igual porque se siente con el derecho, y algunos dirían hasta el descaro, de opinar sobre algo que realmente es contrario a su esquema de creencia. Y finalmente los que hacen eso lo hacen bueno, por varias razones, pero una de ellas es que quieren desviar y distorsionar o distraer a la gente que verdaderamente puede creer en un solo Dios. Entonces, aquí que nos dice el comentarista, que la narrativa o la enseñanza evolucionista es que la religión fue un desarrollo gradual que empezó primero creyendo en diferentes espíritus, después en diferentes dioses, y finalmente todo eso como que se consolidó en creer en un solo Dios. Y el mismo comentarista en la pregunta 4 dice, ¿qué debemos creer en cuanto a la anterior teoría evolucionista de la religión? Y en primer lugar, esta teoría es claramente contraria a la Biblia, absolutamente. Parece coherente, porque hasta es lo que vemos en las películas, cuando vemos películas, no sé, por ejemplo, hasta en las películas de Disney. Había una que se llamaba El Hermano Oso, donde habían algunos nativos que adoraban a los dioses del agua, de los árboles, de la montaña, del sol, y finalmente eso es animismo, pero luego entonces los tallaban y básicamente tenían un dios, una multiplicidad de dioses físicamente hablando. Y al ver ese tipo de cosas que evidentemente no están influenciadas por una visión cristiana bíblica, una enseñanza ortodoxa, finalmente van introduciendo en la mente de la gente este tipo de cosas. Entonces, cuando viene un evolucionista a hablar de religión, finalmente dice cualquier cosa y la gente le cree, porque ya las mentes están condicionadas con todo este tipo de propaganda que hay en muchos programas de televisión y libros, etcétera, etcétera. Pero aquí el autor dice que esta teoría es claramente contraria a la Escritura, a la Biblia, porque, o que la cual representa a la humanidad en la creación como adorando a un solo Dios. ¿Dónde está eso? Adán y Eva. Pero también el evolucionismo dice otras cosas. Dicen, no, es que el hombre de las cavernas primero empezó a balbucear, empezó a gatear, después a levantarse, después empezó
a balbucear cosas, después empezó a organizar palabras, después empezó a dibujar y finalmente herramientas y cosas así, claro, para defender una teoría, pero que cuando vamos a la Biblia nos dice que el primer hombre y la mujer que hubo, finalmente creado por Dios, fueron seres inteligentes, con la capacidad suficiente para crear patrones de conducta inteligentes, racionales y coherentes para la gloria de Dios. Ellos eran capaces de cultivar la tierra, de ponerle nombre a los animales. Eso no lo hace un ser prehistórico que balbucea, ¿me explico? Entonces, toda esta propaganda que a nosotros básicamente, que es entretenido verlo, pero cuando lo creemos o nos han mostrado tantas de estas cosas, nosotros nos cuesta creer incluso lo que dice la Biblia. O lo creemos porque lo dice la Biblia, pero no lo vivimos claramente. Entonces no es una verdad potente permeando nuestro intelecto hacia nuestro corazón para ponerlo en la vida práctica, ¿se entiende? Porque lo entendemos, pero realmente ya estamos con el cerebro tan lavado por la propaganda evolucionista de todos los medios y todas las cosas que aparecen en televisión y en otros medios. Entonces, cuando viene la Biblia y nos dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y por ejemplo, después dice, y amarás a tu Dios, para resumir, y amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Yo entiendo la primera propuesta, la acepto por fe, pero la segunda, que es amar a tu Dios por sobre todas las cosas, de repente ya no me convence tanto. Y sí, bueno, yo amo a Dios, pero yo también tengo derecho a dirigir mi vida a mi manera. ¿Me explico? Y eso es porque básicamente en nuestro corazón, nuestra mente, hemos aprendido cosas que ni siquiera sabemos que están ahí, que nos condicionan negativamente, es decir, no nos permiten que las enseñanzas poderosas de la Biblia se traduzcan a acciones diarias para la gloria de Dios. Eso se llama santificación. Entonces, bueno, el autor aquí continúa y dice que la Biblia, o sea, que esta teoría evolucionista de la religión es totalmente contra las Escrituras, y luego explica él que la creación se ve a la humanidad adorando a un solo Dios, no espíritus, no haciendo figuras de Dios o figuras diversas de dioses, no, nada de eso, sino que es un solo Dios. Y luego, a través de la caída, esto es cuando el ser humano decide pecar, decide desobedecer a Dios, básicamente decide, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, decide reinterpretar la palabra de Dios a su conveniencia. Finalmente comete el error y cae. ¿Por qué reinterpretar la palabra de Dios? Porque Dios le dijo, de ese fruto no comeréis, porque ciertamente el día que lo hicieres vas a morir. ¿Y qué hizo el ser humano? Bueno, y si como y no muero, y empieza el juego de la reinterpretación de la palabra de Dios. Lo mismo que hoy hacemos muchas veces nosotros los cristianos, sin darnos cuenta. Está la palabra poderosa de Dios, están las verdades poderosas y transformadoras del Señor, pero nosotros las escuchamos, pero de alguna manera por este ruido y contaminación que tenemos de diferentes medios, reinterpretamos la palabra para que se adapte a lo que nosotros queremos, a nuestras vidas, a nuestros deseos, a nuestros gustos. ¿Y qué pasa? Que en realidad, cuando nosotros vemos, por ejemplo, personajes del pasado, y vemos que no tenían toda esta influencia que tenemos nosotros hoy en día en nuestras cabezas, nos damos cuenta de algo sorprendente. Resulta que ellos, al entender las verdades poderosas, claramente inspiradas por el Espíritu Santo, ellos transformaban sus vidas y las adecuaban a la palabra de Dios. Y eran tremendos testimonios. Ustedes pueden leer aquellos testimonios de misioneros del pasado que partieron, nadie daba un peso por ellos, o que eran un cristiano común y corriente, pero la palabra transforma sus vidas y ellos empiezan a asimilar y a configurar su día a día, su vida, su conducta, sus pensamientos, sus deseos, los empieza a configurar a la palabra de Dios. Y qué bonito es eso, ¿no? Por eso es que a lo mejor hoy en día no hay mucho impacto de la iglesia de hoy en día hacia el mundo, porque
en realidad es el mundo el que está impactando al cristiano moderno y no la palabra de Dios. Entonces, bueno, este tipo de planteamientos evolucionistas, equivocados evidentemente y a lo mejor hasta muy malintencionados, finalmente lo que buscan es desentronar a Dios, borrarlo de la existencia y confundir a todos aquellos que en él creen. Entonces tenemos tanta información, tanto ruido que finalmente, como les decía, con todo esto lo convertimos en un filtro que reinterpretamos la palabra de Dios a lo que nosotros somos y nosotros nunca llegamos a hacer lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos ser para la gloria de Dios. No sé si me sigue la idea. Luego, dice que a través de la caída o sea, antes de la caída se ve al ser humano adorando a Dios y posteriormente la corrupción pecaminosa del corazón humano vino a creer entonces muchos dioses. Así que el creer en muchos dioses es un producto de un corazón o de una naturaleza caída, un corazón corrompido con el pecado, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Vamos a verlo eso, pero rápidamente, aunque yo sé que usted lo sabe porque es un pasaje muy conocido, Romano. Vamos a ver. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y ese corazón fue entenebrecido, profesando entonces ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Así que claramente el comentarista está en línea al entender las Escrituras, pasajes como este, le dan las herramientas al comentarista para cuidarse, y al poner esto a nosotros también nos da esa herramienta a nosotros para cuidarnos de estas teorías antibíblicas, anticristianas, antidios. En segundo lugar, la teoría evolucionista de la religión es contraria a los hechos conocidos de la historia de las religiones. No solo la Biblia, sino también la historia común y corriente demuestra que primeramente vino el monoteísmo y posteriormente degeneró hacia el politeísmo. Interesante palabra traducida aquí, degeneración. ¿Qué es lo opuesto a regeneración? ¿Se da cuenta? Aquí tenemos la degeneración del entendimiento de que hay un solo Dios. Por lo tanto, hay muchos dioses. Pero al ser una degeneración, básicamente no es lo original, no es lo correcto, y en este contexto tampoco es lo que Dios quiere para nosotros. Posteriormente, o que entendamos nosotros, posteriormente vemos en la historia también de la iglesia. La iglesia empieza bien, pero, y cuando hablo de iglesia no me refiero a una denominación en particular, puede creer en un solo Dios, pero luego va metiendo muchas otras cosas, e incluso poniéndola a la altura del mismo Dios. ¿Ha escuchado usted que la Virgen María es corredentora con Cristo? Eso es una doctrina católica, católico-romana más bien dicho. Corredentora significa que está al mismo nivel de redentor que Jesús. Y eso, queridos hermanos, es una blasfemia. No hay otro nombre para eso más que una blasfemia. Es una herejía básicamente condenable, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él descarta cualquier otra teoría. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos descartar cualquier teoría que nos invente otros dioses, porque si Cristo es Dios, y sabemos que lo es, Dios encarnado, al decir que María es corredentora, ponerla al mismo lugar de redención que Cristo, capacidad redentora que Cristo, estamos convirtiéndola en una diosa. Y eso, hermanos, si no es algo grave, no sé qué es. Pero
así como ese es un ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, en nuestra vida cotidiana, en vez de poner a Dios en primer lugar, ponemos otras cosas en primer lugar? Ponemos... mira, ¿para qué le voy a dar el ejemplo? Usted conoce su vida, usted al examinar, meditar en su vida, usted puede ver qué cosas lo hacen escoger antes que a Dios cualquier otra situación, lugar, bienes, seres, cualquier cosa que sea más importante que Dios pasa a tomar el lugar de Dios y por lo tanto, como no puede ser Dios, se convierte en su ídolo. Puede ser un programa de televisión. Pero ahí usted, como yo no estoy para juzgarlo, y tampoco le pido que me cuente, usted puede ver personalmente y examinar su corazón y ver qué cosas se interponen para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y usted podrá decir, no, pero es que yo lo amo. Pero cuando lo amamos realmente lo obedecemos. Si hay algo que impide nuestra obediencia al Señor, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar claros con las luces encendidas. No vaya a ser que nos equivoquemos y lo estemos convirtiendo en nuestro Dios o en nuestro ídolo. Continuando lo que nos comenta el comentarista. Dice entonces que la teoría evolucionista de la religión es contraria a los hechos conocidos en la historia también de las religiones, no solo la Biblia, sino también la historia común y corriente, es decir, lo que está externo a la Biblia, la historia del mundo, sin influencia básicamente de lo que dice la Biblia, demuestra que primeramente vino el monoteísmo y posteriormente degeneró hacia el politeísmo. En China, por ejemplo, la más antigua forma de religión era monoteísta, la cual era la religión de los chinos hace miles de años. En cambio hoy el pueblo chino es extremadamente politeísta, adorando a dioses y espíritus innumerables. Pero esto no es solamente del pueblo chino, porque las iglesias cristianas también cayeron en este tipo de juego, que lo vamos a ver un poquito después. ¿Cuál de los mandamientos prohíbe el pecado del politeísmo? Bueno, ahora sí vamos a Éxodo 20, capítulo 3. Si usted, como buen creyente, se sabe de memoria los 10 mandamientos, no va a necesitar mirar la pantalla, pero por si acaso, como la mente es frágil, hágalo. Dice el versículo 3 de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos a mí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué Moisés yo no puedo tener dioses ajenos delante de mí? Bueno, porque el versículo 2, es decir, antes de que tú preguntaras, ya se te había dicho, yo soy Jehová, tu Dios. Pero previamente, ¿se acuerda lo que veíamos en el versículo original, o el versículo primero que vimos en Deuteronomio 6:4? Originalmente se te dijo que Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Entonces, porque Jehová es nuestro Dios, esta es la verdad poderosa, porque Jehová es nuestro Dios y es uno, entonces es lo que dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos a mí. La verdad poderosa genera reacciones y una vida santa cuando permea nuestro corazón y nosotros obedecemos la palabra de Dios al entenderla. Por eso la palabra oye es muy importante. No solamente escuches, sino que entre a tu corazón y se convierta en una acción práctica. Por ejemplo, no tener dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Así que claramente ese versículo prohíbe, o más bien dicho, refuerza la idea, por si no te había dado cuenta, de tener diversidad de dioses. ¿Ya? Y también el hecho de que no significa que existan muchos dioses, sino que, como explicábamos hace un momento, como no existen otros dioses, probablemente aquellos que tú pones primero en tu vida o que de repente te impide obedecer a Dios en cosas tan básicas, a lo mejor como congregarte,
Bueno, ese es tu Dios, o es tu ídolo, más bien dicho. Es terrible, es terrible. Yo digo, oye, pero si no es tan grave que justo la telenovela turca la dan el domingo en la mañana. Y no es tan grave que falte un día, un domingo, porque la novela está buena. Pero resulta que a lo mejor estás convirtiendo, pues, estoy poniendo un ejemplo burdo solamente, usted puede aplicarlo a su vida como quiera, pero resulta que esa novela a lo mejor me está haciendo a mí un ídolo, se me está convirtiendo en un ídolo, porque me impide obedecer el mandato de Dios, que dice, por ejemplo, en 6 días harás toda obra, pero en el 7º día reposarás. Lo santificarás, es decir, lo apartarás para Dios o lo consagrarás a Dios. Y eso es un mandato de Dios. Está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, se nos pregunta aquí cuál de los 10 mandamientos prohíbe el pecado de politeísmo. En realidad todos, pero el principal y más explícito, o sea, por deducción todos, pero el más implícitamente claro es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, el versículo 3 de Éxodo 20. ¿Cuál es la diferencia entonces, y esto es muy interesante, entre el politeísmo y la idolatría? ¿Ves que estamos hablando de idolatría también? De ídolos. El politeísmo es la creencia en muchos dioses. Perfecto, claro. Poli, muchos. La idolatría, en cambio, es la adoración de cualquier Dios, yo diría de cualquier cosa que pongamos como Dios en nuestra vida, porque sabemos que no hay otros dioses. ¿Verdadero o falso? ¿Qué quiere decir verdadero o falso? ¿Que existen otros dioses? No, sino que es algo real o una idea que nosotros hayamos creado en nuestra mente. A veces nosotros tenemos objetivos y metas, y para cumplirlo nosotros necesario y lamentablemente tenemos que desobedecer a Dios. No. Si nosotros estamos haciendo esos planes es porque esos planes no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿me explico? Pero esa idea se puede convertir en un ídolo y finalmente desobedecer a Dios. Y en ese aspecto es que aquí podemos ver que es o verdadero o falso. También hablamos de la adoración o de la veneración, entre comillas, a las estatuas de los santos, a las estatuas de Buda, a esto, a lo otro. Eso es verdadero, sí, porque son cosas tangibles, pero en realidad no son verdaderos dioses, ¿sí? Pues ahora con eso leemos un poquito más, podemos entender un poquito más el contexto de la respuesta. La idolatría es entonces la adoración de cualquier dios, verdadero o falso, ya sea de nuestra imaginación o que es algo tangible. ¿Me explico? Mediante el uso de imágenes o ilustraciones. Ahí hay una respuesta más amplia. Los paganos con sus muchos dioses son politeístas, pero también son idólatras. O sea, no solamente tener una variedad de dioses, sino que básicamente las adoran. Y por eso son idólatras. Y adoran o realizan la adoración por medio de imágenes e ilustraciones. Esto último se puede dar ya sea burdamente en la adoración de la imagen o ilustración como tal, o en la forma más racional de adorar a un dios o espíritu mediante una imagen o una ilustración. En la antigüedad algunos ilustraban a sus dioses o a los espíritus como figuras de tótem. Yo llevaba esa figura, pero resulta que en la modernidad, no sé si, yo estoy poniendo ejemplos, pero puede ser muchas otras cosas. En la modernidad hay algo que se llaman escapularios. ¿Has escuchado eso, no? Los escapularios son unas figuritas que están en un collar. Bueno, y eso tiene figuras de santos. O también aquellas estampitas, aquellas figuritas, aquellas ilustraciones que supuestamente evocan la imagen de Jesucristo, pueden tener algún versículo escrito o algún tipo de rezo. Bueno, como sea, finalmente, hablando el autor de los paganos que tienen, no solamente han creado muchos dioses, son politeístas, sino que además son idólatras. ¿Podría ser un politeísta dejar de ser idólatra?
Y también la respuesta es bien difícil que sea así, porque si tú creas varios dioses, los inventas, los dibujas o los figuras de alguna manera, porque los vas a adorar. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir que un politeísta siempre va a ser un idólatra. Algunos de estos ídolos son usados como excusa, diciendo que facilitan la adoración. Y de ahí también que nosotros los cristianos tenemos algún tipo de aversión, tal vez, no sé si aversión, pero que no nos gusta acercarnos a figuras como un Cristo crucificado, ensangrentado, y con un rostro que parece un indigente pidiendo limosna, en vez de el Rey y Salvador del universo, resucitado y que gobierna a la diestra del Padre. O sea, un rey, el Rey del universo sentado a la diestra del Padre, no puede ser graficado, ilustrado o sintetizado siquiera en una imagen de un Cristo mirando con cara de tristeza, como pidiendo una amiguita de ternura de parte tuya. No es así. Y eso básicamente lo hacen con la excusa de facilitar la adoración a aquellos que entonces adoran al Dios verdadero por medio de ilustraciones o imágenes, también son idolatras. ¿Qué les parece? Y ojo con eso, que jugamos a un juego peligroso y a veces no nos damos cuenta de que ilustramos al Dios que básicamente no, en el estado que está ahora mismo no podemos, no tenemos cómo, pero nos ayuda su imagen para poder enfocarnos mejor en él. Eso roza o directamente ya está cayendo en la idolatría. Estamos hablando del Dios verdadero, por ejemplo, monoteístas, pero con imágenes de ese Dios, e idolatría. La Iglesia Católica Romana, entonces, por ejemplo, establece una sutil distinción entre la adoración que le pertenece a Dios solamente y el honor, escúchese bien la palabra, dado a María y a los santos. Nosotros también entendemos que María tiene una posición, tuvo, y por el resto de la existencia humana, se va a entender que tuvo una posición especial, porque fue la madre de Jesús. Sin embargo, ese honor, ella misma lo reconoce, le fue dado a una pecadora. Entonces, ella misma lo reconoce en Lucas. Entonces, cuando vemos eso, finalmente nosotros podemos entender que el rol de María, que realizó en un momento dado, que finalmente la llevó a un reconocimiento mundial, porque es obvio que no podemos pasarla por alto, como si fuera cualquier cosa y no me importa, qué sé yo. Finalmente es porque Dios en su gracia escogió a esa mujer para que Cristo naciera. Sin embargo, de ahí a ponerla en un sitial más alto de honor casi que con Jesucristo, eso absolutamente raya no solamente en la blasfemia, sino en la locura. Y no podríamos estar honrando a Dios con una mente que no está clara en las cosas de Dios. Entonces el catolicismo romano intenta hacer esta distinción, pero no puede, por causa de las figuras. Y luego, entonces, también por causa de los dogmas que ellos mismos han establecido. Se le otorga entonces a María y a los santos una equivalencia de honor divino. De esta manera son los que son en la práctica politeístas y además idólatras. ¿Se entiende, no? ¿Qué pecado grave fue el que cometieron las iglesias cristianas? Y esto es lo que mencionamos hace un rato, y que les comenté que después lo veíamos. Y ese es el pecado grave que cometen, o cuál es el pecado grave que cometen las iglesias cristianas en Japón y en los territorios ocupados por Japón previo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es bien interesante, porque cuando usted busca la historia, esto solamente es observado por algunos
por algunas narrativas de cristianos, más que historiadores del mismo imperio, o más bien dicho, del gobierno de Japón en ese momento, o historiadores seculares, porque a ellos en realidad no les interesa si las iglesias cristianas empezaron a caer en idolatría o no, sino que ellos narran lo que pasó y eso es tan insignificante que no lo narran. Entonces hay una visión cristiana en esto que pudo observar el hecho de que las iglesias cedían ante la fuerte presión del gobierno, que absolutamente no permitía pensamientos divergentes o diferentes de lo que era de lo que el gobierno había establecido y esperaba. Entonces, estas iglesias bajo la presión, muchas de ellas para mantenerse, básicamente pecaron al aprobar y practicar el politeísmo, otorgándole honor divino a la diosa del sol y al emperador japonés. ¿Qué le parece? Tanto así fue que en algunos casos se colocaron pequeños santuarios sintoístas en las iglesias cristianas, a los cuales se les hacía una reverencia justo antes de comenzar la adoración. Yo vengo a adorar a Dios, pero como están estos altares aquí, bueno, vamos a hacer una reverencia, un respeto, porque finalmente ya habían caído de plano en la adoración politeísta y básicamente idólatra. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Lo mismo pasó con el Reich alemán, con Hitler, el gobierno de Hitler. Muchas iglesias que se mantuvieron vigentes fueron únicamente aquellas, y ministros, que entraron al régimen o al Reich del Führer, que era Hitler. Ahí si la iglesia básica, o sea, si tú no estabas de acuerdo con Hitler, con el Führer, finalmente se te destituía, y se te metía preso, y a lo mejor hasta te fusilaban si renegaba de Hitler, pero ponían a un ministro que sí estuviera de acuerdo con el Reich. De esto ustedes pueden leer más, no recuerdo el nombre, a lo mejor César sí lo tiene, pero es el nombre, el escritor fue Dietrich Bonhoeffer, creo que se llamaba la iglesia confesante, creo que era. La iglesia confesante. La iglesia confesante puede ser, o la iglesia subterránea, creo, algo así. Pero el autor es Dietrich Bonhoeffer, con H, Bonhoeffer. Así que si anotan el nombre, de repente van a poder ver que en realidad no solo, aquí el autor habla de Japón, cómo ellos cayeron en esta idolatría y en este politeísmo y en esta idolatría. Iglesias cristianas, pero para mantenerse vigentes así lo hicieron. Hoy en día, muchas iglesias evangélicas no hacen figuras, no se postran ante ellas, pero sí ceden ante las presiones del mundo, que básicamente se convierten en ídolos. ¿Por qué? Porque si tú tocas esa práctica o tal creencia, vamos a empezar a perder jóvenes, vamos a empezar a perder miembros. ¿Me explico? Entonces hay cosas, guardando tal vez algunas cosas para no querer ofender a nadie, pero si se ofende, lamentable, no hay manera de borrar algunos ídolos dentro de las iglesias evangélicas. Creencias, prácticas. Hay iglesias, por ejemplo, que no sobreviven si no tienen un activismo, y el activismo nada que ver con la Biblia, o con prácticas que pudieran beneficiar al reino de Dios. O sea, mirar primeramente el reino de Dios y su justicia, es hacer lo que corresponde dentro de la iglesia y el pueblo de Dios. Entonces, hay iglesias que no ceden. No, es que esto no lo podemos dejar, aunque no es bíblico, pero no podemos dejar esto porque si no la gente se va a aburrir, la gente se va a ir, o la gente se va a ofender. Y de repente podrán creer que puedo estar exagerando, usted es libre de pensar eso, pero
luego de predicar una vez en un púlpito, el pastor de la iglesia me felicitó y me dijo, pero lamentablemente, pero tenga cuidado, porque aquí llega gente muy lastimada de afuera y usted le dio muy duro al pecado. Yo no sé cuál era el ídolo ahí, a lo mejor fue una expresión inconsciente del pastor, pero sí hay cosas que son muy importantes dentro de algunas iglesias cristianas, evangélicas, que no se pueden tocar y básicamente se convierten en los ídolos. Así que lo que pasó a Dietrich Bonhoeffer o a la iglesia subterránea o confesante, o básicamente lo que pasó en las iglesias en Japón, no es exclusivo de ello, ha pasado en muchas partes y hoy sigue pasando, solo que de forma solapada. ¿Y qué tal si sigue pasando esto en su vida? ¿Cuáles son sus En ídolos? China está pasando eso. ¿Perdón? En China está pasando En Chile, eso. por supuesto. China. Ah, bueno, yo sé que en Chile, porque sí, en Chile también está pasando. Pero en China sí. A ver, cuéntenos un poco más. No, en China la iglesia que no se alinea con el gobierno actual de Xi Jinping es regulada o si no eliminada. Exactamente. Ah, sí, ahí dice, la iglesia confesante puso, muy bien, César, así mismo es. Y ahí, No, pero lo que te estoy diciendo es diferente. En China, sí, los que no se alinean con el gobierno actual, en el caso muy específico, con Xi Jinping, tienen el riesgo a que desaparezcan. ya, ¿y cuál es el ídolo ahí? El Partido Comunista. Ah, y también el gobernante. Claro. Entonces, ya son politeístas y son idólatras. Pero lamentablemente ocurre porque la iglesia o las iglesias negocian con este tipo de cosas para mantenerse vigente y es una lástima. Continuando entonces, vemos, a ver, ¿dónde está la pregunta 8? Ya, eso es todo. Sí, sí, Pregunta 9. ¿Y la 8 de letra? De la cita salta la 9. Muy bien. Excelente. Ah, estamos todavía en la pregunta 8 del catecismo, ¿verdad? Sí. Ok. Terminábamos diciendo que el pecado grave que cometieron fueron las iglesias cristianas en Japón, fue caer en politeísmo y en idolatría por causa de querer mantenerse vigente. ¿Sí? Cita es la última. Sería un pedacito a la mano derecha y arriba. A la mano derecha y arriba. Siga, suba. Sí, suba un poco más, suba hacia... Ah, correcto. Exactamente lo que estábamos hablando. Desde el fin de la guerra, algunas iglesias se han arrepentido. Es una buena nota, lo que significa que han abandonado esas prácticas. Se han arrepentido públicamente de haberse involucrado en tales prácticas, sin embargo otras no lo han hecho. Hermano, estos ejemplos que del autor, nosotros podríamos encontrarlos por miles, por cientos en todo el mundo. Pero lo más importante es que esto nos debe apuntar a que nosotros juzguemos o critiquemos necesariamente. Porque fíjese, el apóstol Pablo en las epístolas, si bien él atacaba a los falsos, ese no era su principal misión. Él básicamente quería enseñar la verdad de Dios. Y, igual, como dijo un escritor una vez, no recuerdo quién fue, que ante una verdad, ante una edificación verdadera y real, todas las otras edificaciones falsas caen por su propio peso. Y Pablo eso era lo que hacía, él edificaba en la verdad de Dios. Y todas las demás cosas caían por su propio peso. Lo mismo nos pasó a lo mejor a algunos de nosotros cuando teníamos ciertas creencias, pero cuando venimos a las creencias
de las doctrinas de la gracia, de la teología reformada, lo que nos enseña la confesión, el catecismo, básicamente después podemos seguir escuchando otras cosas, otras narrativas, otras explicaciones teológicas, pero básicamente nos hacen ruido. Cuando son falsas o están equivocadas, nosotros ya lo detectamos. ¿Por qué? Porque el Señor, con la palabra de Dios, se ha encargado de edificar en nuestros corazones estructuras verdaderas. Y estas estructuras nos deben llevar a nosotros a tener una vida transformada para la gloria de Dios y el beneficio de nuestras iglesias. ¿Y por qué remarco el tema de la iglesia? Porque una familia que no tiene iglesia es un problema serio. Cuando una iglesia tampoco tiene familias, es otro problema serio. La familia y la iglesia. Uno puede decir, bueno, la familia es primero, no, la iglesia es primero, o la familia es primero y la iglesia después. Pero cuando la familia es parte del cuerpo de Cristo, es una sola cosa. Entonces, ¿cómo podemos priorizar a la familia si la familia también son mis hermanos en la fe, que son los que viven en mi propia casa? No sé si me explico. Entonces, cuando estas verdades tan poderosas como las que vimos hoy, voy a terminar repitiendo la pregunta y la respuesta. ¿Hay más de un Dios? La respuesta es no hay sino uno solo. El Dios vivo y verdadero. Cuando esa verdad penetra en nuestro corazón y con todo lo que hemos visto hoy, usted hágase esa pregunta en su casa. ¿Cómo esa verdad se convierte en una práctica de vida mía y de mi familia? ¿Cómo? Y ahí usted se está preocupando de usted, el otro hermano se preocupa de él, la otra hermana se preocupa de ella, y finalmente todos vamos logrando una comunidad santificada. Todos para la gloria de Dios. Así que espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, pregunta, comentario al respecto, no duden preguntárselo a César, está para servir. A la orden, hermanos, si tienen alguna duda, comentario o invitación al McDonald's. La invitación a McDonald's. ¿Qué le iba a decir, hermano? Mire, algo que mencionó el pastor Mauricio, con respecto a los evolucionistas, con respecto a la religión, ¿verdad? Que dicen que la religión cristiana de ahora monoteísta derivó del politeísmo. Bueno, eso nosotros lo tenemos también en otros ámbitos. Hoy en día hay quienes se atreven a opinar que los sexos naturales no son iguales, ¿verdad? Eso se llama deconstrucción, ¿no? Y tristemente, en el aspecto teológico se ha deconstruido mucho. Y muchas veces nosotros prestamos el oído para eso. Era nada más comentar eso, Mauricio. Muy bien, correcto. ¿Algún comentario, Jairo? ¿Estás con tu esposita? Ah, hola. ¿Algún comentario por allá? Bueno, pastor, Dios le bendiga, espero que esté bien. Bueno, la verdad me quedó todo claro, la verdad muy breve en cada punto, de verdad que creo que los comentarios, las preguntas están bien formuladas. Y nada más nada que acatar la palabra del Señor y seguir adelante. Además que, bueno, mi esposa se siente enferma, así que por esa razón está ahí tranquilita. Saludos, pastor. Todo muy claro. Amén, gloria a Dios. Saludos, vamos a estar orando por usted. También tenemos a Alba, Gloria, y tenemos a Reinaldo, a Wilda Burgos. ¿A Wilda? A Wilda. A Wilda. Ah, bueno. ¿Algún comentario? Saludos, Dios me los bendiga. Saludos desde Denver. Lo siento, es que estaba manejando camino a la casa porque acá tenemos 2 horas menos y estaba saliendo del trabajo. Pero todo muy bien, muy claro. Gracias por su palabra. Amén, gloria a Dios.